pero la gente está en contra, que los otros que se dejaban engañar por ellos. Bueno, hoy hemos leído en prensa bueno, pues la aventura del prócer político, el mejor político que ha tenido el Partido Socialista, que es O'Donnell Elorza, cuando ayer junto con otros se desplazó al Valle de los Caídos. Bueno, con la intención de, en principio, y luego ya veremos a ver lo que continúa, de manifestar el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, sacar del mausoleo, perdón, de la basílica los restos mortales de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Sobre este último, dejarlo en un lugar que ellos opinan que se podría dejar en un lugar menos preeminente, o bien que la familia dispusiera de los restos de José Antonio. Pero bueno, mañana, por cierto, un grupo de eurodiputados de Podemos, en concreto 2, también visitará el Valle de los Caídos. Estos van un poquito más allá, además de las mismas intenciones u objetivos, es dar a conocer internacionalmente la situación de impunidad en el Estado español con los crímenes del franquismo, y en concreto también luego visitarán además otros monumentos del franquismo. Y José María, la Catedral de Granada. No, José María, no, aquí tienes otra, no solamente la de el Valle de Cuelgamuros, es decir, la Basílica del Valle de los Caídos, sino también el cementerio parroquial de San Lorenzo del Escorial, para retirar los restos de los que están allí. Oye, ya lo hicieron en Pamplona, claro, el monumento de los caídos de Pamplona. De todos aquellos asesinados por sus abuelos. Efectivamente, es decir, claro, este elemento, O'Donnell Elorza, que políticamente ha sido lo más inútil que yo me he echado a la cara, y es así que hasta el mismo Partido Socialista, para darle un incentivo digo, a los años de permanencia, no porque haya estado haciendo algo, aunque haya sido alcalde de la época más nefasta en el mandato que tuvo en el ayuntamiento, sino que además, para darle pues eso, una dádiva, porque lógicamente esto lleva consigo pues un sobresueldo, bueno, pues este caballerete es el responsable de transparencia y democracia participativa. Es decir, le han dado algo, como decía anteriormente, para que hiciera algo. O sea, este hombre que no se entera, políticamente no se entera, pero es que además, si se miraran las tripas, ellos originaron lo que fue luego la guerra civil. Fueron responsables de las mayores matanzas, entre ellas, por cierto, podrían también visitar Paracuellos del Jarama, tanto ellos como Podemos, para ver si les da alguna idea de lo que podrían hacer además de todo eso. José María. A ver, yo creo que el Valle de los Caídos reúne una serie de características que la hace absolutamente insoportable para toda esta gente, más de 4 décadas después de que muriese el jefe de Estado Francisco Franco. La primera es que es un monumento a la reconciliación. Y ellos que lo que les interesa es la confrontación, porque es lo que tienen en sus genes y es lo que su proyecto ideológico, político, antropológico pretende, que es precisamente esa crispación y esa confrontación. El Valle de los Caídos es la reconciliación. Luego les molesta muchísimo también que esté enterrado allí el jefe de Estado, que esté el generalísimo Franco, con el cual no pueden compararse ni de cerca ninguno de ellos, ni en el blanco de los ojos, pero incluso por la obra social, por la obra política, por la obra moral, bueno, en fin, por tantos y tantos y tantos datos que tratan de ocultar. El otro día oía a una portavoz o portavoza, no sé cómo se dice ahora, bueno, pero del Partido Socialista, que decía que la seguridad social la pusieron ellos, ¿no? Es jocoso, claro. Todo esto no lo soportamos, esto, por no hacer una interminable enumeración de logros sociales y políticos que se hizo en aquella época. Pero por último, y lo más importante, y creo que aquí está el quid de la cuestión, es la gigantesca cruz que corona todo eso, y que se ve desde la carretera de La Coruña de todas partes. Preciosa, como se pone el sol tras ella en verano, es algo absolutamente maravilloso. Yo quiero por la sierra poder levantarme y lo primero que veo es esa cruz. Eso es lo que realmente odian y van bueno, pues eso, sin tregua por ello, 4 décadas después. Y por último, pues no sabría, o sea, es decir,
como decía Manuel Morillo antes, ahora mismo estamos muy indignados porque los de Podemos van, los europeos, a decir sandeces, no sé qué. El O'Donnell Lorza va al Valle de los Caídos porque hay que sumar a Franco, no sé qué. Pero sin embargo, quien está dejando que se caiga el Valle de los Caídos es el Partido Popular, que Patrimonio Nacional no restaura las heridas que el paso del tiempo va abriendo. Y si el gobierno Zapatero lo quería derribar, estos tíos lo harán sotoboche, que es lo que están haciendo. Esperan que esas grietas, el hielo, el agua y tal, y ahí no lo arreglan. Con lo cual, al final, como muy bien decía Manolo Morillo, al final realmente quien va a terminar tirando el Valle de los Caídos va a ser un gobierno liberal. Pero no solamente por la presencia de José Antonio, de Francisco Franco, sino por el significado religioso que tiene. Claro. Patrimonio Nacional está dejando que se agriete el tejado de la iglesia de los Jerónimos. Después de haber gastado una fortuna hace unos años en reconstruirlo, se ha abierto una grieta y nadie participa y nadie quiere saber nada de reparar la grieta. Es común, ¿no?, la presencia del Señor en el Valle de los Caídos. Claro, es que es a lo que va realmente, lo que les mueve es el odio. Es un odio un fidei. El odio a España que tienen es un odio a la fe. Claro, pero Manolo, al hilo de todo lo que han comentado Javier y José María, yo creo que todo esto va mucho más allá de lo que es el mero hecho de cerrar el Valle de los Caídos o de transformarlo en el Centro Nacional de Memoria, que lo que pretende y expulsar a los benedictinos de la abadía. Eso es el objetivo final de toda esta historia. Pero de toda esta historia diríamos que es algo global, es un conjunto. Tenemos una ideología de género, tenemos el tema de esta persecución a los católicos y a sus símbolos. Es decir, todo esto es algo puramente programado y, como bien decía José María, cuando achacamos las culpas de todo esto al Partido Socialista, Podemos, etcétera, cuando el verdadero responsable es el Partido Popular, entre otros, pero el verdadero responsable es el Partido Popular por la dejación, no solamente en el asunto del Valle de los Caídos, sino también en el caso, como ha comentado ahora Javier, de la Iglesia de los Jerónimos, pero el que es sangrante, y ahora lo estamos viendo, es que estamos echando, con la desgracia de lo de Cataluña, estamos echando la culpa constantemente, que si Puigdemont, que si el otro, que si ¿cómo se llama el presidente de las Cortes catalanas y demás, el Torrente, exactamente, el Rogelio Torrente, que si son los culpables. No, es que el verdadero culpable es el Partido Popular, que ha permitido todo esto. Acabas de dar en la clave. A ver, si hay un problema, y es posible que pueda ocurrir todas las desgracias que ahora se auguran con el Valle de los Caídos, es porque está el Partido Popular en el poder. Si yo ahora cojo a mis amigos franceses o ingleses y me paseo por el Escorial y digo que voy a sacar a Juan de Borbón de la tumba, les entra una risa floja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo mismo que harán mañana los de Podemos con sus amigos extranjeros, si no fuera porque está el Partido Popular en el poder. Porque es, aparte dejando al lado asuntos jurídicos como que es una basílica, que entra dentro de los convenios con la Santa Sede, que son tratados internacionales y que no se podría hacer nada, pues todo lo que pretendan hacer, igual que en todos los campos, es problemático tanto en cuanto que el Partido Popular dejará que se haga. Si no, no sería más que motivo de befa y risa, ¿verdad? Igual que si yo me dedicara a decir que voy a sacar de su tumba a Juan Borbón, que no se merece estar allá. Bueno, pues me estoy refiriendo a otro monumento análogo como es el Escorial, que también es tumba, iglesia, monasterio, lugar de educación, biblioteca, lugar científico, biblioteca, exacto. Entonces, eso es el problema está básicamente en eso, en que todos los problemas que tiene España no los tiene por los enemigos exteriores, sino por quienes. El problema no está en la sede de Podemos, el problema está en la Moncloa. Entonces ese es lo grave. Y el problema está que si no lo percibe eso la gente, no va a cambiar. Y es más, van a pensar que se puede defender volviendo a apoyar a los mismos que son los que han creado los problemas. Claro, efectivamente, Javier. No, vamos a observar este fenómeno despacito, porque hay antecedentes, A Mola también lo sacaron de su tumba. Y era un monumento hecho recientemente, era un monumento hecho por todos los navarros. Pero es el PP, es el PSOE, es los de Podemos, y es la otra autoridad que nos citamos por respeto.
No, yo lo voy a citar, la Conferencia Episcopal y el obispo. Si hubiera habido un par de redaños por parte del obispo, no sale nadie del monumento, que es un monumento que está... después que hubiera habido enfrentamiento... Pues no es solo así, Manolo, no es solo así. Es muy complicado porque también había un paso del tiempo, la Iglesia se vio forzada en un momento determinado, porque si no se hubiese hundido el monumento de los caídos, soy hermano también de esa cofradía, de esa hermandad, perdón, y conozco un poco la situación. El tema es mucho más difícil. Claro que hay cobardías, ¿no? Pero sobre todo lo que hace posible el avance del mal es la no actuación de los que piensan bien. Y no es y estos no son solamente del PP, del PSOE o de Podemos. También... No, pero está claro, Javier, que como tú bien dices, pudiendo hacer el bien, y en este caso concreto me estoy refiriendo al Partido Popular, que se debería suponer, que es, entre otras cosas, un partido que llaman ellos conservador. Bueno, conservador no, porque luego ya Gallardón pues dejó muy claro que era un partido conservador, liberal y avanzado, una cosa rarísima, de las memeces que decía Gallardón, de las muchas que decía ya a todas horas. Pero, Manolo, todo esto, como bien decía antes, no entra dentro de una actuación concreta. Por ejemplo, hace pocos días nos enterábamos porque lo había publicado prensa, pero esto viene de un poco más lejos, que es el mes de diciembre, como el Partido Socialista presenta una nueva propuesta de ley para el tema de la revisión de la memoria histórica, en la que se prevé secuestro de libros, cárcel y pérdida de la condición docente para los profesores que incumplan el adoctrinamiento escolar, la inhabilitación y la prisión para cargos públicos que obstruyan su aplicación. Además, dicha propuesta incluye cuantiosas multas, inhabilitaciones e ilegalizaciones y suprime la libertad de expresión en materia histórica. Es decir, el mundo de Orwell. Manolo. Sí. En eso que se decía antes, yo creo que se tiene toda la razón, ¿verdad? Lo que se trata es de impedir que se vea, y lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, que un régimen basado en el derecho natural puede ser benéfico y crear desarrollo material, no solo espiritual. Y entonces, claro, como el ejemplo está todavía demasiado cercano, como fue el régimen anterior, pues por eso se ataca. Y por eso se pretende hacer la memoria histórica, no tanto como una forma de reivindicar lo que se hacía antes, como de evitar que pueda hacerse en el futuro. Y ese es uno de los principales problemas de la memoria histórica, que va a evitar que mucha gente pues tenga el conocimiento real plasmado en hechos de que las propuestas que se hacen de regímenes basados en el derecho natural no solo son buenas para el espíritu, sino que son buenas para la materia. Es decir, que no solo proporcionan paz espiritual o paz mental, no, es que proporcionan riqueza material. Y entonces eso se intenta evitar. Bueno, pero no es algo, José María, en definitiva, que es reescribir la historia, su historia. No, vamos a ver, yo creo que esto es la prueba del 9, es un ejemplo paradigmático de lo que les importa la libertad de expresión a esta gente o la libertad de educación o la libertad religiosa. Ahí voy, es lo que y sin embargo, como desde el otro lado siempre se usa o se intenta esgrimir estos términos para defender la propia. No, miren ustedes, a ver, la libertad de expresión es algo que el mal pide para poder expresar sus maldades y que sean poco a poco vayan calando en la sociedad, para que cuando alcanzan el poder, prohibirla para decir el bien. O sea, luego aquí el problema es cuando empezamos a hacerles el juego diciendo, no, es que yo quiero libertad de educación. Bueno, vamos a ver. O libertad de expresión. O sea, que yo puedo decir cualquier barbaridad y defender cualquier salvajada así porque sí. Pues miren, no señor. Si la libertad es la capacidad que tiene el hombre de decir el bien, la libertad de expresión será la capacidad que tenga el hombre de decir verdad. Como la capacidad de educación, la libertad de educación consistirá en la capacidad que tiene el educador de decirle la verdad al educando y no engañarle con soflamas y con mentiras. Pero es que creo que al final o ponemos las barreras y plantamos las batallas en las raíces, en los primeros orígenes, o al final es que nos comen el terreno. Y lo más lamentable es que nosotros terminamos empleando sus propios argumentos cuando a ellos les importan un auténtico rábano. Efectivamente, Javier. El objetivo es la libertad, esencialmente, la capacidad que tiene de obrar el bien el hombre. Sin esa capacidad no puede honrar a Dios.
si se va recortando las libertades concretas, al final no queda ni la posibilidad de honrar a Dios. Parece muy decimonónico o muy no, es de hoy, es actual, sí. El hombre sigue siendo actual porque es eterno, digamos. Claro, efectivamente. ¿Por qué decís memoria histórica si hasta los mismos conceptos no es ni de memoria, sino casi de actualidad, porque es de antes de ayer? No es histórica, no es nada, es manipulación de la cercanía, no memoria histórica. O sea, no deberíamos entrar en el juego de ninguna de las palabras que utilizan. Ahí hay un hecho que a mí... hay ahora un libro que está muy de moda, que se llama Imperofobia, de una profesora que es muy bueno, pero sin embargo yo creo que tiene un error de base, que es comparar a todos los imperios como generadores de fobia, sean cuales sean. Entonces te empieza a decir que el Imperio Español genera una imperiofobia, igual que ahora están generando los Estados Unidos. Y eso es falso. El Imperio Español, en tanto en cuanto la plasmación de la política de la cristiandad, es mucho más enemigo, y por eso permanece su fobia contra él cuando ha dejado de ser poderoso. Es decir, contra Estados Unidos se puede tener imperiofobia, muchas veces con mucha razón, porque está en el poder, pero deja de tenerse cuando deja de estar en el poder. ¿Por qué en España sigue existiendo una leyenda negra 300 años después de dejar de ser los amos del mundo? Porque vuelve a ser un poco la memoria histórica a lo largo y a lo internacional, que es mostrar cómo los sistemas políticos pueden ser la plasmación de, digamos, del catecismo, con todas las imperfecciones que se quieran y demás, ¿verdad? Pero y del bien. Entonces, ahora yo creo que sin la misma línea, pero con la misma esencia, se está produciendo lo mismo con la memoria histórica, igual que se produjo con la leyenda negra. Pero, por supuesto estamos de acuerdo, pero no está detrás de todo esto la ocultación, es decir, ese lavado de imagen, entre comillas, que están haciendo la izquierda desde la más, por decirlo por situarla alguna vez, moderada hasta la más rancia o extremista, hablando de Podemos, en cuanto a la modificación de la historia para que sus, entre comillas, maldades, barbaridades y demás que hicieron queden ocultadas, modificando la historia. Pero es que, perdón un segundo, pero es que todo esto empieza en un Congreso de los Diputados con mayoría absoluta del Partido Popular, con 202 votos, que condena el franquismo. Y es el gobierno de José María Aznar, con 202 diputados, el que condena el franquismo. O sea, esto va desde Podemos hasta el Partido Popular, porque en el fondo juegan todos al mismo juego, ¿sabes? Y es precisamente eso que se coloca atrás. Decía muy bien antes Manuel Morillo, que no es tanto para condenar el régimen pasado, sino para que no se vuelva a repetir. Es así. A ver, yo creo que no tienen que ocultar nada, porque lamentablemente con el franquismo no solo se perdonó, sino se olvidó. Uno de los grandes pecados que tendrá Franco cuando vaya al juicio particular después al general, porque dejó abandonado a España, es haber olvidado, en vez de a su régimen, haber olvidado lo que pasó en la guerra en vez de perdonado, impidiendo el efecto vacuna que tiene el recuerdo, y que estos saben emplear bien, aunque manipulando. Entonces, yo no creo que ellos quieran, cuando hacen la memoria histórica, evitar que se acuerden, porque lamentablemente ya nadie se acuerda de los crímenes de la Segunda República, de los rojos, de todo lo que se quiera, ¿verdad? Entonces, es innecesario, sería innecesario. Yo veo más que es la parte de lo que dice, es el efecto vacuna, no, porque lamentablemente en tiempos de Franco, exceptuando la muy primera posguerra, no solo se perdonó, que está muy bien, sino que se olvidó, que está muy mal. Hombre, yo creo que la cruz ahí en Cuelgamuros es un recuerdo permanente de lo que pasó allí. No, la cruz es un recuerdo no de los crímenes de los rojos, sino de... Es el símbolo de reconciliación, pero que nos recuerda reconciliación de aquello, de lo que pasó allí. Sí. O sea, es decir, en la cúpula está magníficamente representado, ¿no? Esta es el perdón, evidentemente, es la reconciliación, porque es un monumento de reconciliación, y ese fue el origen de la construcción del mismo, y ahí están enterrados, como todo el mundo sabe, caídos por parte de los dos bandos, pero yo creo que eso en sí mismo es un recuerdo, es que ¿no? La guerra no fue como
como por ejemplo la Guerra Civil Americana, en que con posturas diferentes y algunos matices compartían la misma cosmovisión. La Guerra Española, y por eso es la guerra que tiene más libros escritos, más tesis, casi por encima de la Segunda Guerra Mundial, cuando es por parte de los combatientes, por a quienes involucró y demás, tendría que ser una diferencia tremenda, es la española, porque no fue una guerra civil, o en todo caso fue una guerra civil, fue una guerra ideológica mundial. Entonces, digamos, no se puede hablar de los combatientes de ambos lados poniéndolos en el mismo rango. No, estoy totalmente de acuerdo, pero también sabes que el origen del Valle de los Caídos, aparte del propio momento de reconciliación, los benedictinos han de rezar por los caídos por los dos lados, pero había un centro de estudios sociales y políticos que investigaba cuáles eran las causas de la guerra, cuál era el origen, para evitar que se repitiese. O sea, era el estudio del evento para evitar que se produciese una guerra fratricida de nuevo, ¿no? Eso, Javier, que estamos abocados no te preocupes, a la que estamos abocados, pero ya veremos si queda alguien para defender las posiciones del sentido común. Bueno, del sentido común que cada día funciona menos, ¿no? Es el sentido, como se suele decir, que menos se emplea, Manolo. No, de todas maneras, yo creo que es muy importante por la parte, digamos, de valor simbólico que tiene, pero me parece mucho más peligroso cada vez que un colegio es censurado, como está ocurriendo con los de la Fundación Juan Pablo II por parte de Cifuentes, o porque eso sí que está, digamos, cambiando, entrando en el alma de los niños, cambiándole su intelecto, su cerebro y demás. Entonces, digamos, el hecho simbólico y en el que uno a lo mejor se puede ver reflejado y a lo mejor es el más llamativo, es el de intentar cerrar la Cruz de los Caídos, pero cuando se está produciendo el cambio antropológico en los españoles, es mucho más grave cuando están censurando los colegios de fundaciones católicas, cuando son los mismos colegios católicos los que están haciendo esa labor motu propio y demás. Entonces, yo creo que está muy bien, digamos, usar un símbolo que moviliza a la gente, pero que sirva para ver que ese intento de cambiar la historia se está produciendo con daños mucho más graves en cosas mucho más pequeñas, mucho menos llamativas, que se están produciendo todos los días y que no llaman la atención y que sería bueno que se sacaran a colación. En los libros de texto cotidianamente, en todas las edades, y eso es, como muy bien dices, está haciendo un daño bárbaro. Y eso es mucho más modificación de la memoria histórica y del cambio histórico. Y fíjate, y de cara a proponer soluciones, ¿no? Porque creo que es muy importante hacer el diagnóstico de la identificación de los problemas y su diagnóstico para saber qué es lo que tenemos delante, pero también es importante proponer soluciones. Y yo, si hay gente joven, estudiantes que nos están escuchando, ¿no? El programa Ciudadela, otros programas de jóvenes que hay en esta emisora, sí les animaría a que, si realmente lo que quieren es librar ese combate espiritual en su vida y que quieren dedicar su vida a entregarle a una causa buena, que a la hora de elegir profesión se centren, no desechen humanidades porque vayan a cobrar menos dinero, o no desechen la maestría o la educación porque vayan a ganar menos o tener menos prestigio social, porque realmente ahí es donde está la primera línea o una de las primeras líneas de batalla, y el bien que se puede hacer dentro de un aula, un chaval joven con principios, con muy buena formación y que pueda transmitir la verdad en un aula a otros críos, alumnos de la edad que sean, hace un bien infinito, y ahí realmente yo creo que deberíamos de animar a nuestros jóvenes a volcarse profesionalmente en esas salidas, porque ahí es donde vamos a poder revertir la sociedad a largo plazo. Al hilo de lo que estás diciendo, José María, en el programa que en algunos días nos precede, Ciudadela, esto es como los equipos de fútbol. Es decir, tenemos un equipo A, un primer equipo, y tenemos un segundo equipo y cantera. Bueno, pues de esa cantera de Ciudadela se está empezando a nutrir la quinta columna. Muy bien, pues qué alegría. Manolo, dime. Sí, no, estaba comentando que precisamente era acerca de Ciudadela, empiezan a colgar vídeos y demás, que es muy interesante para los jóvenes, porque bueno, pues se ve que también hace falta espejos en los que reflejarse, y entonces cuando un joven escucha a personas mayores, pues puede decir, bueno, pues eso es su cuestión, ya me llegará a mí la hora. Puede ver como jóvenes de su momento pues también están luchando por España y por el futuro. Entonces es interesante. Cuando comentabas lo de ser profesores, me estaba también acordando de Jaime Serrano de Quintana, que
que está en Gerona, ¿verdad? Y cuando estaba en Zaragoza, pues a mí algo me marcó que dijo, pues ahora hay que conseguir que haya muchos periodistas y muchos maestros que luchen en el, digamos, por el bien, que en estos momentos es más importante que haya militares, en el sentido que, bueno, pues pueden parecer a lo mejor profesiones heroicas la milicia, y ahora la auténtica milicia se está desarrollando en los campos de batalla de la opinión pública y de la formación. Ahora es mucho más importante, que por mucho que sea mucho más bonito y tenga más épica y demás, los militares, que los profesores y los periodistas, que son mucho más valientes, y por supuesto hacen mucho más por España. Los soldados españoles lamentablemente ahora están haciendo por el Departamento de Estado norteamericano. A mí no me hace ninguna ilusión el heroísmo desperdiciado de los soldados españoles en Irak o en Afganistán o en Malí. Me importan un carajo, igual que o me pueden importar personalmente lo mismo que me puede importar un tío que está en una plataforma en el Mar del Norte para Repsol, o trabajando pues como capitán de barco en el Ártico. Bueno, pues será muy heroico a nivel personal. Yo a lo mejor les tendré el aprecio personal que les pueda tener, como insisto, como pueda tener a un capitán de barco en el Ártico, pero me parecen mucho más valientes, porque además dan el testimonio del heroísmo de la cotidianidad que decía Juan Pablo II, los profesores y los periodistas que se atreven a dar digamos la cara por España, que en unos momentos mucho más difíciles y con mucho menos apoyo social que los militares. Y los padres y las madres. Y los padres y las madres, exacto. Que el ataque familia, ahora más furibundo es contra la familia. Sorprendente cómo avanza ahora hacia el ataque hacia la familia y la falta y los problemas que se están generando, que son nuevos, que no se habían dado hasta ahora. Oye, pues si me permitís, es que entre Morillo y Javier me han hecho un pase ahí en plan David Beckham para que remate de cabeza, porque ya estamos hablando de formación, de gente joven y de familia, y nada, simplemente decir que el jueves 8 de marzo, o sea, este jueves de la semana que viene, el Instituto Lepanto organiza su tercera conferencia de curso de formación sobre la familia, en este caso, ¿no? La defensa de la familia en la doctrina social de la Iglesia, que imparte el profesor Alberto Bárcena, que es otro de los grandes capitanes, ¿no? que tenemos en este combate en este momento. O sea que animo a toda la gente que lo esté yendo.